pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Se consagraron a sí mismos. ¿Verdad que estamos bendecidos? Como dice un amigo mío de Sevilla, por los 4 costados, aplastados de bendiciones. Estamos ya bendecidos, ya podríamos irnos completos, satisfechos, bendecidos, pero el Señor tiene siempre más y tiene un mensaje de vida y de propósito para ti y para mí. Quiero comenzar con una pregunta: ¿por qué no pecamos? O dicho de otra forma, ¿por qué decirle no al pecado? Piensa en eso un momento. ¿Por qué decirle no al pecado? ¿Por qué no pecamos? Quizás alguien dice: Juan Carlos, pero yo sí peco. Bueno, pues tienes que ir al siguiente paso, decirle no al pecado y vivir en santidad. Pero espero que la mayoría seamos gente que no peca, que si peca es por debilidad, que ya no está practicando el pecado. El cristiano puede en un momento dado caer en un charco, pero no revolcarse en él. Puedes tener un momento de tentación y caer y aprender de ello, pero no que esa sea la norma. Y porque ya no estás caído, el Señor te levantó. Y si por casualidad caes, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta, pero la norma es que el justo vive de pie, no vive caído. Antes estábamos caídos, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y por qué nosotros decimos que no al pecado? ¿Por qué nosotros no pecamos? Seguro que tienes algunas respuestas, pero ahí van las mías, al menos 3 que considero muy lógicas y estarás de acuerdo conmigo. La primera, porque el pecado es muerte. Juan Carlos, ¿por qué no pecas? ¿Por qué le dices no a la mentira? ¿Por qué le dices no a la agresividad? ¿Por qué le dices no a la pornografía? ¿Por qué le dices no a la traición, a cualquier forma de corrupción? Porque el pecado es muerte. El pecado me destruye. El pecado me roba todo lo que Dios me ha dado. El pecado echa a perder mi vida, me roba el gozo, me roba la salud, me roba la familia. Es muerte. Es jugar con radioactividad. Nadie estaría tan loco como para hacerlo. Es jugar con nitroglicerina. Nadie va a salir inmune cuando da cabida al pecado. Aborrecemos el pecado porque engendra muerte, nos corta del propósito de Dios. Entonces es una cuestión de defensa propia, de defensa personal. No sé si aquí algunos de vosotros estuvisteis en clases de defensa personal, pero esto vendría a ser una especie de clase de defensa personal espiritual, ¿no? No al pecado. Le haces una llave inglesa, lo tumbas, le das un golpe maestro, cinturón negro. ¿Hay más de cinturón negro en esto de la defensa personal? Cinturón negro de santidad, defensa personal, protección. ¿Por qué no pecas, Juan Carlos? ¿Por qué le digo no al pecado? En segundo lugar, por temor de Dios. Porque yo le temo a Dios. O sea, eso es un regalo que Dios me ha dado, la fe y el enamorarme de Dios, entender que Él me amó primero y ahora yo le amo, yo le creo y le quiero agradar, le honro a Dios. Entonces, el temor de Dios es un freno para no pecar. El temor de Dios es que te apartas del pecado, te apartas del mal y buscas lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Entonces, no quiero fallarle a mi Dios, no quiero fallar en cualquier forma, hacer algo que no le agrada. O sea,
lo pongo en términos, por ejemplo, matrimoniales. No solamente le soy fiel a Vanessa, porque mi familia es muy importante para mí, en mi felicidad. Y yo sé que coquetear con cualquier pecado, con cualquier pensamiento, o darle cabida a la fornicación o al adulterio, me va a destruir a mí, a mis hijos y a ella. Pero también es porque la amo a ella, porque no hay lugar en mi corazón para ninguna otra mujer. La amo y la quiero hacer feliz. O sea, ¿qué insulto sería a su persona? Y salvando las distancias iguales con Dios. No solamente le digo no al pecado, porque el pecado es la trampa del diablo para matar, robar y destruir, para acabar con mi vida, sino que también es que el pecado le ofende a ese Dios que murió por mí. Una vez tuve una revelación tan maravillosa de la cruz de Cristo y vi sin ver, como esas veces que Dios se nos revela sin que le podamos ver claramente, pero tú sabes que estás viendo a Jesús morir y derramar su sangre y cargar todo ese sufrimiento. Y en esa experiencia que fue precisamente en un día, recuerdo que estábamos en una reunión, estábamos adorando y ahí en un pasillo estaba yo postrado, quebrantado completamente, porque el Señor me hizo sentir, fue los pocos años de convertirme, que Él estaba allí pagando mi pecado, muriendo por mi pecado, cargando el pecado de toda la humanidad. Pero hay que hacer el sacrificio de Jesús, hay que hacerlo personal, porque por todos murió, pero también murió por cada uno, murió por ti. Él es omnisciente y Él estaba pensando en cada uno de nosotros, en ti, en mí. Estaba muriendo en tu lugar y en mi lugar. Entonces yo pude ver que todo ese dolor, ese sufrimiento, esa separación del Padre, esa sangre derramada era por amor a mí. Y Él estaba cargando lo que yo merecía, Él estaba sufriendo lo que yo merecía. ¡Wow! Mis pecados están haciendo que Dios se haga hombre y que el santo cargue mi pecado y que el inocente muera en una cruz como maldito. Mi pecado asqueroso le está llevando a ese acto de humillación total y de entrega y de muerte. Por lo tanto, gracias por el perdón de mis pecados. El perdón de mis pecados ha costado mucho. El perdón de mis pecados, aunque es una fuente inagotable, aunque es un río, es como un manantial que nunca va a cesar. Pero yo no puedo desperdiciar ese agua. Yo no puedo desperdiciar esa fuente inagotable de perdón. Como decir, siempre hay perdón, siempre hay misericordia, porque cada gota de sangre derramada por Jesús para perdonar mis pecados ha costado tanto, demasiado. Tengo que valorar ese perdón. Y ¿sabes lo que me entró? Un deseo de no fallarle. Aunque sé que si peco hay un río de amor que me limpia, hay sangre que me perdona. Sin embargo, es tan costoso el perdón. Y ha sufrido tanto el Señor por perdonarme que yo no quiero tener en poco ese sacrificio y vivir a la ligera, como aprovechándome de esa gracia. La gracia no es un todo vale, licencia para pecar, sino que la gracia, cuando de verdad descubres la gracia, es todo lo contrario, es el poder de Dios en tu vida para vivir de una manera que le agrade, para ya no pecar. Y la gracia te lleva a ser agradecido. Y la gracia te lleva a valorar todo lo que Dios te ha dado. Entonces a mí me cayó eso, hermano, un deseo de que no tengas que perdonarme mucho, Señor. Que yo te pueda agradar a ti de tal manera que no tengas que andar perdonándome todo el tiempo. Aunque yo sé que cometo errores que ni soy consciente de ello y el Señor me ama y me perdona. Y una de mis oraciones es, Señor, perdóname hasta por los pecados que yo no me doy cuenta, Señor. Porque me acuesto por la noche y pienso a lo mejor que todo lo he hecho bien y ofendí a alguien o dejé de hacer algo que era tu voluntad. Perdóname, Señor. Pero tú me entiendes, yo quiero vivir con limpia conciencia. Yo quiero vivir de una manera que el Señor no tenga que estar todo el rato usando de su gracia para conmigo, porque sería como tener en poco, como hacer un mal uso, un malgastar la gracia. Que sea cuando de verdad he fallado, he cometido un error, he ofendido a alguien, he metido la pata, he decidido mal
y ahí yo sé que hay gracia y hay perdón. Señor, fallé, límpiame y aprendo de esto y con la ayuda de tu Espíritu Santo no te quiero ofender. Porque te amo. Es lo que intento decir. ¿Por qué yo no peco? ¿Por qué le digo no al pecado? Porque amo al Señor. Yo no quiero darle un beso al pecado, que sería clavar un puñal en el corazón de ese Dios que tanto a mí me ama. No quiero traicionarle. Y tercero, y es el punto del mensaje, ¿por qué yo no peco? Y espero que tú estés de acuerdo en esto. ¿Por qué le decimos no al pecado? ¿Cuántos pueden decir conmigo al pecado? No. Pero un no firme. Rompemos con el pecado, ¿no? Entonces, lo tercero tiene que ver con sabiduría. No es egoísmo, pero es una ley espiritual. Lo que yo siembro, lo cosecho. Si siembro pecado, ¿qué cosecho? Destrucción. Si yo siembro santidad, si yo le digo no al pecado, si yo no peco y me consagro para Dios, es bendición para mi vida. Eso es sembrar bien y yo sé que me esperan buenas cosas. Esa es una decisión sabia, es tomar el buen camino. ¿Qué atadura tiene la gente que aún sabiendo que lo que están haciendo, andar siendo embusteros o andar murmurando a alguien o andar siendo hipócritas, poniendo una cara aquí y luego otra cara allá, aunque eso saben que les va a cerrar puertas, que no van a tener amigos verdaderos, aunque eso saben que les va a traer malas consecuencias, lo siguen haciendo como si fuese el camino bueno. Puede ser el camino fácil, pero es el camino de muerte, porque luego lo que tú siembras lo vas a estar cosechando. Entonces el decirle no al pecado, el decirle sí a las cosas buenas, a las cosas de Dios, el decirle sí a la santidad, yo sé que es dar pasos hacia mi propósito. Eso es bendición para mi vida, es sembrar para vida eterna. Así que no peco porque me destruye, no peco porque temo a Dios, no peco porque yo quiero la bendición de Dios para mi vida y para los que me rodean. Yo quiero vivir una vida de bendición y yo quiero ser bendición. Y el pecado, todo lo contrario, te hace una persona turbada y que no puedes aportar a los demás apenas nada. Entonces, hermano, la gente que se consagra para Dios es una bendición para otros, porque son como un vaso de bendición que rebosa bendición para otros. Así que mira al que está a tu lado y dile: no peques, pecador. Somos pecadores, pero arrepentidos. Entonces, ahí es donde quiero llegar juntamente con vosotros. Quiero llegar al punto de que cuando tú te consagras para Dios, cuando tú te consagras para Dios en santidad, podemos esperar algo maravilloso. Si tú eres fiel a Dios, tú puedes esperar bendiciones increíbles, impresionantes. Te animo en esta noche a que te consagres a ti mismo para Dios. Y si tú te consagras a ti mismo para Dios, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Algo maravilloso Dios va a hacer en tu vida. Hay 3 principios de consagración que quiero que vuelvas a tomar nota de ellos para los que no vinieron. Y que hoy otra vez vamos a ver, pero en otra historia diferente y de una manera breve. 1, los que se consagran para Dios, Dios los consagra para sí. Vamos, toma nota. Juan Carlos, no, yo sé que se está grabando y luego tomo nota en casa. Bueno, está bien, perezoso, pero por lo menos estate atento. Los que se consagran para Dios, Dios los consagra para sí. 2, los que escogen a Dios, Dios los escoge a ellos. 3, ¿voy muy rápido?
Pronto vas a estar en la universidad, así que venga, vete acostumbrando. Los que se consagran para Dios, Dios los consagra para sí. Los que escogen a Dios, Dios los escoge a ellos. Los que escogen a Dios, Dios los escoge a ellos. Y 3, el celo por Dios nos consagra para Dios. Son 3 principios de consagración. Estamos hablando, el mensaje se titula Se consagraron a sí mismos. Y ahora te voy a resumir todo lo que fue la hora y 5 minutos del primer mensaje. Te lo voy a resumir en unos pocos minutos. Estudiamos acerca de Leví, la tribu de Leví. Porque hubo un momento que está, te doy la cita, Éxodo capítulo 32 y versículo 29, Éxodo 32, 29. Hubo un momento que la tribu de Leví, que era por cierto una tribu que tenía una historia mala, un pasado, hace poco nos lo volvió a predicar el pastor Marcos, un pasado muy oscuro, porque ellos fueron vengativos, derramaron sangre, fueron violentos, en fin. Sin embargo, ellos, dice en Éxodo 32, 29, ellos se consagraron a sí mismos. Literalmente dice, se ordenaron para Dios. Es como que ellos hicieron algo que les hizo ministros de Dios. Hicieron algo que les hizo los sacerdotes, la tribu de los sacerdotes. Juan Carlos, ¿y se puede hacer algo para que yo me convierta en un ministro de Dios? Sí. Te estoy enseñando de eso. Que tú te ordenes a ti mismo para Dios. ¿Se puede hacer algo? Sí. Ellos, que eran una tribu, como digo, que hasta en la bendición de Jacob, en la despedida de Jacob, dijo que los iba a dispersar y que los iba a dividir para que esa violencia no hiciese estragos. Sin embargo, hubo un momento de gran pecado cuando el pueblo de Israel hizo una fiesta de idolatría. Y entonces, cuando estaban en todo ese momento de la fiesta de la idolatría, en fornicación, en disipación, etcétera, este es tu Dios, hicieron unos becerros de oro, Israel que te sacó de Egipto, y estaban allí haciendo algo que ofendió terriblemente al Señor. Y baja Moisés y dice a los levitas, no dijo a los levitas, dijo a todo el pueblo, quien esté de parte del Señor, tome su espada y únase a mí. Gritando, en medio de esa fiesta, levantó la voz, quien esté de parte del Señor, tome su espada, pégale a su muslo y únase a mí. Y dice que respondieron a ese llamado los levitas. Los levitas se pusieron al lado de Moisés. Y con Moisés entonces fueron acabando con todos los que eran los instigadores, los líderes de esta revuelta, como 3,000 hombres, que habían sido los que habían... Mucha más gente estaba en pecado y en esa fornicación, en esa idolatría, en esa disipación, pero los cabecillas de este movimiento de rebelión contra Dios, los levitas en ese momento dice que no miraron ni a padre, ni a madre, ni a hermano, ni a hijo. Es decir, ellos fueron acabando con todos esos que estaban siendo una especie de cáncer en Israel. Entonces el Señor les da una palabra en ese día y les dice, hoy os habéis consagrado a vosotros mismos para Dios. Hoy el Señor os escoge como sus sacerdotes y sus levitas, sus ministros. Y más adelante vemos que cuando el Señor tiene que apartar una tribu para que sean los sacerdotes y los que le adoran y los que cuidan el tabernáculo, ¿a quién escogió? Escogió a los que le habían escogido. Se consagraron y Dios los tomó para sí. Mostraron celo por Dios y Dios dijo, me sirven. Los levitas. Entonces yo decía algo que es tremendo. No importa, escucha, los errores que hayas cometido en el pasado o tu trasfondo, de dónde Dios te sacó o cómo fueron tus padres, los errores que cometieron en tu casa, nada de eso importa. Si tú de verdad te consagras a ti mismo para Dios, si tú de verdad muestras celo
y no tienes que matar a nadie. Estos son enseñanzas, ¿verdad? Donde tomamos una alegoría, pero tú sí que le clavas una espada al pecado, le clavas una espada a todo lo que es ofensivo, a todo lo que es mundanal, a todo lo que es iniquidad. Tú rompes con eso y muestras celo por Dios y le dices al Señor, yo quiero ser un joven santo, yo quiero ser un joven diferente, yo quiero ser un joven que te escoge, yo quiero ser fiel, aunque haya muchos que son, tristemente viven en tinieblas y son del pecado o viven para el pecado. Yo, Señor, no quiero ir en esa corriente, yo quiero ir contra corriente, ser fiel, me consagro para ti, te entrego mi juventud, te escojo a ti. Si tú haces eso, Dios dice, oh, ahí tengo un ministro, ahí tengo un siervo. Es como que tú te estás ordenando para Dios. Es como que, mira, es como que la unción que consagra, que es el poder del Espíritu Santo para usar una vida, el Señor la tiene así. Los ojos del Señor recorren la tierra para manifestar su poder en aquel que tenga un corazón completamente dedicado para Él. Entonces, es como que la unción de consagración está así. La mano del Señor la tiene. Y los ojos del Señor están recorriendo este salón. Y los que me ven por la televisión o me escuchan, el Señor está con su unción preparada. Cuando encuentra un joven, una vida, un hombre, una mujer, que le escoge, que quiere ser fiel, que se consagra para Él, que se dedica, se aparta para Él, el Señor dice, te ordenaste, te has consagrado para mí, yo te escojo, te has ordenado, derramo mi unción y ahora me vas a servir. Amén. Hermano y hermana, dile no al pecado, porque te corta del propósito, te aparta de tu destino, te hace uno común y corriente, te hace vivir una vida vulgar, te condena a la irrelevancia, a una vida insignificante. Dile no a todo aquello que es ese camino de iniquidad, de necedad, pero dile sí a la santidad. Vive para Dios, entrégate de corazón y prepárate porque Dios te va a usar. Hay bendiciones para ti, hay un destino para ti, hay un propósito maravilloso y en el Señor no hay nada de rivalidad ni de competencia. ¿Qué quiero decir? Hay muchas obras preparadas de antemano, hay muchos siervos que Dios necesita en estos últimos tiempos, siempre y más en estos últimos tiempos. Hay algo para ti que no está en competencia con lo que tiene para tu hermano que está al lado o con lo que Dios quiere hacer con el de más allá o conmigo. A cada uno de nosotros el Señor nos toma como sus ministros, como sus siervos y sus siervas para mostrar en nosotros su gloria. Amén. ¿Te das cuenta? Tienes que ser sabio. Hay gente que solamente ve las cosas presentes como Esaú, que tenía hambre y se comió un plato de lentejas y vendió su primogenitura. El destino de Dios para su vida, la bendición de Dios para su vida, la vende por una satisfacción momentánea, un placer momentáneo. ¡Qué tontería! Y fácil, el diablo entonces se ríe y dice, ¿cómo? ¡Qué fácil les engaño! Les pongo el caramelito y caen en la trampa. Les pongo ahí algo que es un placer momentáneo, temporal, y dejan todo lo de Dios. Todo lo de Dios por estas migajas. Entonces tú tienes que ser valiente y celoso y decirle al diablo, diablo mentiroso, ¿voy a dejar yo toda la bendición del cielo? Porque tú me ofrezcas un trabajo que me aparta de las cosas de Dios. O un chico, una chica que pueden ser muy guapos por fuera, lo que sea, pero que no tienen a Cristo dentro. Aún esa belleza exterior se va a deteriorar un día. Diablo mentiroso, ¿voy a estar yo en esas amistades simplemente por experimentar emociones intensas cuando yo sé que Dios tiene algo mucho mejor? Mira, todo lo del diablo es una copia, es una mala copia, es una imitación. Te lo digo porque yo he estado allí. Las drogas que te dan ese subidón, eso es una mala copia de la unción del Espíritu Santo, de lo que experimentas en el gozo de Dios y en la presencia de Dios. Lo que yo he experimentado, la plenitud, la fortaleza, la libertad que yo he experimentado por la presencia de Dios, el gozo, todo lo de la droga es una copia. Es como
como quererle ofrecer al hombre un sucedáneo, una mala imitación. Pues yo voy a dejar lo original por esa basura que además te destruye la vida y te pasa factura. Igual con todo. Nosotros ya no buscamos la satisfacción y los placeres de este mundo porque tenemos una vida abundante en Dios, un placer en Dios. Yo hago una fiesta mejor que las fiestas del mundo. ¡Aleluya! Yo no necesito sexo barato. En el matrimonio hay una plenitud de vida sexual. No tienes que malgastar tu sexualidad como lo hacen los jóvenes del mundo. Eso es lo falso, el billete falso, que luego lo único que te trae es ruina. Pero hay un billete bueno para ti, que es riqueza para tu vida eternamente. Gloria a Dios. Y así con todo, mi hermano. Tenemos que ser sabios. Y ser no de esa generación. Dice que la generación de este mundo, estamos en medio de una generación mala y perversa. Una generación torcida, que murmura. Una generación rebelde. Nosotros tenemos que ser una generación, todo lo contrario. Una generación fiel. Una generación de luz. Una generación de santidad. Una generación de fe. Eso somos nosotros. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Amén. Aleluya. Entonces, te puse un ejemplo. Son principios de consagración. ¿Cuáles son los 3 principios de consagración? El primero, los que se consagran para Dios, Dios los consagra para sí. El segundo, los que escogen a Dios, Dios los escoge a ellos. Y el tercero, el celo por Dios nos consagra para Dios. Entonces lo vimos en Leví y hoy quiero que lo veamos en otro personaje que es muy importante también en esto, que es Fineés. Fineés, vamos a ver quién era Fineés, ¿de acuerdo? Y aquí vas a ver que por una parte está la elección de Dios, que Dios nos predestinó, que Dios nos escogió, está la elección de Dios, pero también está lo que yo hago con esa elección. En el caso de Fineés, mira, algunos versículos, no pasa nada si no los buscas conmigo, pero yo te los voy a leer. Éxodo 6, y lo vamos a proyectar con Ana. Ana está en el proyector. Éxodo 6, versículo 20. Te voy a presentar este personaje, Fineés, que tiene un nombre, un significado muy bonito. Si quieres un nombre para un hijo, Fineés tiene un nombre muy bonito. Busca el significado y ya verás. Éxodo capítulo 6 y verso 20. Te has quedado con ganas de saber cuál es el significado del nombre, ¿no? El que tiene palabras de consolación. Fineés. De compasión y de consolación. El que tiene palabras de compasión y de consolación. Éxodo 6, 20. Miren, dice, y Amram es un levita, es decir, un descendiente de Leví, padre de Moisés. Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Aarón y Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Versículo 23. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora bajamos. Verso 25. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel y ella le dio a luz a Fineés. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según su familia. Pues mira, resulta que Aarón es el sumo sacerdote. Ya sabemos por qué Dios escogió a los levitas. Ahora, dentro de los levitas está la familia de Aarón, que Dios la toma como los sacerdotes. Y el príncipe es el sumo sacerdote. El cabeza o patriarca de los sacerdotes es el sumo sacerdote.
Aarón. ¿Quién fue el primogénito de Aarón? Eso está, la respuesta está en el versículo 23. ¿Quién fue el primogénito de Aarón? Versículo 23. Nadab. Pero Nadab presentó fuego extraño y murió bajo fuego del cielo. Y algunos dicen que iba un poco bebido o que simplemente un fuego que Dios no mandó. Nadab muere y con Nadab estaba también Abiú. Así que muere Nadab, que era el primogénito. El siguiente era Abiú. También murió porque dice que presentó fuego extraño y bajó fuego de Dios y los consumió. Y Aarón se quedó estupefacto y dijo, como santo tengo que ser tratado por aquellos que se acercan a mí. ¿Quién queda entonces como primogénito? ¿Quién es el siguiente? Eleazar. Ahora, Eleazar sí que fue sacerdote fiel todos los días de su vida. ¿Y quién no? Después de lo que le había pasado a sus dos hermanos mayores, este hermano no era católico, pero se persignó y dijo, yo aquí vamos a hacer las cosas rectitas y bien porque me la juego. Entonces fue nada. Pero ¿quién? O sea, Eleazar. Pero ¿quién es el primogénito de Eleazar? Que como digo fue el sacerdote después de Aarón. Versículo 25. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer una de las hijas de Futiel y ella le dio a luz a Finés. Entonces Finés era el primogénito y estaba destinado a ser el sucesor a Aarón. De Aarón, el sacerdocio, el sumo sacerdocio, el ser un príncipe entre los sacerdotes. ¡Wow! Iba a caer en Eleazar. Cayó en Eleazar. Y después de Eleazar, el príncipe de los sacerdotes debía ser Finés. Pero eso, que es así, dice el Señor a Jeremías, antes de que naciese, desde que estaba en el vientre de tu madre, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Eso que es así, hermanos, sin embargo, no es automático. Finés tuvo que él escoger a Dios. Para que su destino se cumpla, tuvo que consagrarse a sí mismo. Juan Carlos, ¿cómo lo sabe? Bueno, que se lo pregunten a Nadab, que se lo pregunten a Abiú, que estaban destinados a ser los sacerdotes que seguían a Aarón, los sucesores de Aarón, y ninguno de los dos fue digno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aplicándolo a tu propia vida. Que el Señor ya tiene, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, ya te apartó, te consagró y tiene para ti una obra que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es emocionante. Eso quiere decir que tu vida no tiene por qué ser una improvisación, sino que el Señor ya tiene para ti un destino, un camino y te ha dotado de una personalidad, de unos dones, te ha puesto en un contexto familiar y todo lo ha preparado para que tú puedas ser esa persona que Él te ha llamado a ser. Todo lo que pasa en tu vida, Él lo va a usar para bien, de manera que tú puedas llevar a cabo. Si es ser profeta, si es ser evangelista, si es ser un ganador de almas, si es ser lo que Dios te ha llamado a ser y a impactar a tu generación de la manera única como Él ha diseñado que tú lo hagas. Pero eso, hermano mío y hermana mía, no es simplemente hago lo que me da la gana, que al fin y al cabo el Señor cumplirá su propósito en mí. Porque hay mucha gente que Dios quería hacer algo con ellos y ellos no se dispusieron, no se consagraron a sí mismos. Yo sé que Dios tenía un plan con mi vida. Desde antes de la fundación del mundo y desde que estaba en el vientre de mi madre, me consagró. Pero yo tuve que tomar decisiones de si ando en ese camino y abrazo ese propósito o simplemente le doy la espalda y tomo mi propio camino. Y en ese caso el Señor, ¿qué hace? Se busca a otro. Se levanta a otro. Si yo no aprecio la primogenitura, habrá alguien que quiera la bendición. El propósito Dios lo va a cumplir. Pero Él no va a forzar mi voluntad. Él no va a violar mi propia decisión. Porque Él quiere que yo lo haga de corazón, por amor, que yo le siga voluntariamente. Entonces, aquí tenemos a Finés. Ok, Finés desde pequeño. Finés, mira, vas a ser un príncipe. Finés, vas a ser el sumo sacerdote en lugar de Eleazar, tu padre. Finés, hay un gran propósito que Dios tiene contigo. Ok, pero a lo mejor también le contaron, Finés,
ándate con ojo, porque lo mismo era para Nadab y para Abiú, y sin embargo, a mayor gracia, al que más se le da, más se le demanda. A mayor gracia, mayor responsabilidad. Si Dios tiene algo grande contigo, tienes que trabajar en eso con sensatez. O sea, el príncipe de España nace en una cuna de oro, estamos de acuerdo, pero si nos sentamos a hablar con el que ahora mismo actualmente es rey, nos podría contar cómo ha sido su infancia, mucho más exigente. Una demanda impresionante. No lo ha tenido nada fácil. No es que le han regalado lo que hoy es, sino que él ha tenido que vivir en una manera consecuente con ese papel que ahora ejerce en la vida. Igual Finés. Mira, vosotros sabéis la historia, está en Números capítulo 25. Si quieres venir allí, Números capítulo 25. ¿Os he perdido o estáis conmigo? ¿Estás entendiendo? Números 25, como hace poco que nos hablaron de esto, no quiero extenderme mucho, pero sabemos que Balaam, falso profeta, le enseña a los moabitas y a los madianitas, dos enemigos de Israel, dos pueblos enemigos de Israel, cómo derrotar a Israel. No era maldiciendo a Israel porque Dios cambiaba la maldición en bendición. Pero le dice Balaam, ¿tú quieres derrotar a Israel? Muy fácil. Que pequen, que forniquen. Consigue que los hombres de Israel se deslumbren con las más bellas de Moab. Vístelas de una manera provocativa. A las más bellas de Madián, a las más bellas de Moab. Intenta que se contaminen, que se mezclen los hombres de Israel con tus mujeres. Y así los llevas a las malas costumbres y los llevas a la idolatría. Y dice que de esa manera Balaam enseñó a Balac, enseñó a los moabitas y a los madianitas cómo derrotar a Israel. Porque en el momento en el que Israel entra en idolatría y en fornicación, en pecado, pierde el pecado. ¿Qué es? Separación. ¿El pecado qué es? Separación. Pierde la unidad con Dios. ¿Y cuál es la fuerza de Israel? Dios. ¿Qué es lo que hace Israel diferente y vencedor? La presencia de Dios. Ahora Israel está en idolatría, está en pecado. Dios se aparta, hay una separación. E Israel es un pueblo que lo derrotan fácil. Indefenso. Ni siquiera más fuerte que otros pueblos. Más débil. Lo que marcaba la diferencia era Dios. Igual en tu vida, exactamente igual en tu vida. Pueden venir brujas a maldecirte, brujos a maldecirte, gente que quiera, no sé, hacer trabajo. Nada de eso te preocupe si tú estás en santidad. Dios cambia la maldición en bendición. Ningún arma prosperará contra ti. Entonces, ¿cómo el diablo intenta llevar tu vida a la ruina? Muy fácil. Que forniques, que tengas otros ídolos, que tengas ídolos en tu corazón, que te enamores del fútbol, que te enamores del coche, de la moto, que te enamores de la persona equivocada, que de repente te vayas a servir esas cosas. No quiero decir que no sea bueno ver un partido, jugar, hacer deporte, pero que nada de eso se convierta en un ídolo que tú ahora le sirves y es una prioridad más importante que Dios. Porque en ese momento, ¿qué estás haciendo? Estás apartándote de Dios. Estás dejando lo que de verdad es fuente de agua viva y cavando para ti cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Verdad que nadie sería tan tonto como para, si le dan una jarra quebrada, cambiar una fuente de agua que no se agota, una fuente constante de agua, por un cántaro roto que tiene agua que yo veo, pero el agua se va a perder? ¿A que nadie hace ese cambio? Dice, Israel cambió a Dios por los ídolos. Perdón, aquí estoy como una persona mía que parecía un aspersor, ¿no? Perdón. Eso es saliva santa, hermano. Bueno, me voy a alejar un poco. Que se ve que hoy estoy fluyendo. Leche y miel. Es una fuente, estoy hablando de eso. Entonces, Israel dejó a Dios fuente de agua viva y dice que por cisternas rotas que no retiene el agua. ¡Qué tontería!
Igual nosotros, hermanos, lo que nos hace rico es la presencia de Dios. Lo que nos hace a nosotros diferente a cualquier otro pueblo es que tenemos el poder de Dios. Es que tenemos amistad con el Todopoderoso, en mi Dios, en mi Padre. Y si yo dejo eso por las cosas de este mundo, ¿qué soy? Un cualquiera. Estoy dejando lo que me hace de bendición y especial. Esa sigue siendo la trampa del enemigo. Y espero que no caigas en ella, porque aquí hay jóvenes que han caído en ella. Y Dios te ha restaurado, pero otros incluso no están hoy aquí sentados porque han caído en ese engaño. Han dejado todo lo que Dios tiene para ellos porque les apareció, no sé, un plan, una opción, unos amigos, una novieta, un noviete. Les apareció una oferta de trabajo que les sacó por completo del propósito. Mira que Dios es bueno y siempre nos advierte. ¿Os acordáis que yo estuve en el verano predicando como 7 mensajes, 6, 7 mensajes, que era cazador o cazado? ¿Y os acordáis con qué pasión? Y os dije, hay trampas específicas contra vosotros. Tened cuidado, porque hay trampas específicas del cazador, pero tú no tienes que caer. Dios te libra del lazo del cazador. Tú no tienes por qué caer en el lazo del cazador. Al revés, conviértete tú en un cazador que holla serpientes y escorpiones. Y así Dios nos estuvo hablando. Y luego vi, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, como algunos de nosotros es como que oímos, como el que oye una música y una canción bonita. Ay, qué bien, qué bonito sonó, qué mensaje, qué reunión. Y te vas y te olvidas de qué te ha servido. Si luego esa sabiduría, la sabiduría que es más preciosa del oro, la sabiduría que te libra del lazo, no la aplicas. Entonces, mis hermanos, de verdad, toma estos momentos y estas palabras, no como más mensajes que añado a mi colección de libretas, sino de verdad. Dios me está equipando, Dios me está formando, Dios me está madurando, Dios me está haciendo una persona sabia. Amén. Dios me está haciendo un vencedor. Entonces, fijaos, así, ese fue el pecado. Israel se mezcla con Madián y con Moab. Y es algo que lo que pasa es tan dramático. Estoy en número 25. Y dice en el versículo 4, número 25:4, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Evidentemente no a todos los jefes, sino a los que habían caído en esta fornicación, en esta trampa. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Y aquí que un hombre, mira esto, uno de los hijos de Israel, este era un príncipe, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Oye, escucha esto. En un momento en el que Dios está diciendo, los que han entrado en fornicación, especialmente los príncipes que han dejado que esto suceda, hay que ejecutarlos, esto hay que pararlo. Un príncipe, porque esto más adelante dice que era un príncipe, uno de los hijos de un príncipe, estaban llorando. Era un momento de que había muertos, había juicio, estaban llorando, hermano. Estaban en un momento como de arrepentimiento. Y en rebelión, en una manera contumaz, dice, a mí no me importa lo que Moisés diga, ni que se esté muriendo gente aquí. A mí no me importa nada de esto. Yo quiero casarme con esta mujer y lo voy a hacer. Y delante de todos dice, yo voy a hacer lo que me da la gana a mí hacer. A mí no me importa lo que diga Moisés, ni lo que diga Dios, ni nadie. Y yo miren, delante de todos ustedes,
me uno con ella. Me voy a la alcoba y ya va a ser mi esposa. Y así lo hace en ese gesto de desafío. Y Fineés, entonces, aquí se consagró a sí mismo para Dios. Mostró el celo del Señor. Y Dios en ese día hizo un pacto con Fineés y con su descendencia. O sea, en ese día Fineés escogió al Señor. Se indignó, tomó la lanza, entró en la tienda, hermano, y ¡pum! Los traspasó a los dos. Y mira, ese gesto detuvo un juicio que iba a caer sobre todo el pueblo. Eso lo leemos en el versículo 10. Dice que en el 9 los que murieron por la plaga fueron 24,000. Pero dicen en el 8 dice que así cesó la plaga de los hijos de Israel. O sea, la plaga iba a ir a más. No sabemos a cuánto iba a alcanzar. Entonces, versículo 10, habló el Señor a Moisés diciendo: Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, dile a él, a Fineés: he aquí, yo le doy mi pacto de paz y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea, ya era, si te das cuenta, ya era el siguiente sumo sacerdote, Aarón, Eleazar y el primogénito Fineés. Ya le iba a tocar en algún momento, pero tenía dos opciones: o acabar como Nadab y Abiú, como un indigno, o de verdad hacerse digno. En este momento, por el celo de Dios, Dios dice: te escojo. Tú me has escogido a mí, yo te escojo a ti. Oh, gloria a Dios. Tú te has consagrado en este día. Tu celo hace que yo haga un pacto contigo, con tu descendencia, de sacerdotes. Vais a ser mis sacerdotes. Entonces, hermano, ¿sabes una cosa que te digo? Yo he visto caer. Yo a veces le he dicho al Señor: Señor, en mi vida, no me gusta hablar de mí, pero lo tengo que decir porque tengo que hablar de lo que conozco. En mi propia vida yo he dicho: Señor, ¿por qué tan joven tú me pusiste a mí al lado de Fernando? Y el Señor me ha hecho pensar cuántos he visto caer. Cuántos han estado en el lugar de que pudieran hoy brillar, hermano, y ser siervos en la casa del Señor, impresionantes, hombres más maduros, hombres más curtidos que yo, pero los he visto caer. La verdad es que este camino de servir a Cristo es como una batalla verdaderamente donde uno ve que tú estás peleando y ves cómo caen a tu diestra y a tu siniestra, No sé si ya tú has tenido esa experiencia, pero yo me pongo a pensar en cuánta gente caminaba bien y hoy no están. O caminaba en el propósito y hoy están por otros rumbos. Entonces, hay mucha gente, hermano, que hoy quizás podría estar levantada en medio nuestro, haciendo una labor impresionante, y probablemente ni sería yo hoy el pastor que está aquí predicando o que estoy presidiendo como pastor principal. A lo mejor el Señor tenía otro. Pero he podido ver que por la gracia de Dios, en momentos de decisiones, en momentos de pararte y decir: yo voy a honrar a Fernando, aunque veo sus defectos, aunque sé que es un hombre que se equivoca, yo me voy a mantener fiel. Y he visto a otros en momentos en los que tú tienes que decir: pongo toda pretensión, aspiración y sueño, lo pongo en el altar. Y he visto a otros con su agenda, que tenían su deseo de llegar, su deseo de brillar. Y entonces, hermano, mira, te digo una cosa. Cuando tú estás en un lugar que es una obra de hombres, de carne y sangre, una obra de hombres, dice que donde hay ambición y celos personales hay toda cosa mala. Allí eso es como el mundo, una política. Una olla que se está cocinando toda clase de cosas. Y hay trepas, los que trepan, y hay zancadillas, y hay a ver quién puede más, etc. Pero cuando tú estás en algo de Dios, donde está el celo de Dios y la presencia de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla, porque Dios pesa los corazones.
Entonces el Señor ve que tu motivación es incorrecta, que tú estás buscando lo tuyo, que tú tienes tu propio plan, tu propia agenda, que tú tienes tu atajo, que tú quieres hacer las cosas a tu manera, aunque ponga otra cara, Dios lo ve. Y antes o después, ¡pum!, caes. Dios te expone. Eso lo he visto yo, hermano, podía empezar aquí a contarte historias de gente que parecía, y yo digo, Señor, por tu gracia, porque yo no soy mejor que ninguno, yo soy un pecador también, pero por tu gracia y porque este mensaje del reino me caló a mí. Este mensaje que te estoy predicando yo, este me caló a mí. Y yo dije, yo quiero, Señor, yo quiero vivir esto, yo quiero agradarte. Yo quiero ser fiel. Yo hubo un momento que le dije a Fernando, ¿sabes una cosa, Fernando? Cuando habían voces que me decían, sepárate de él, que tú ya puedes ser pastor por tu cuenta, etcétera, y estás ahí limitándote a ti mismo. Y yo le dije a Fernando las palabras de Eliseo a Elías, vive el Señor y vive tu alma, que no me voy a apartar de ti. Voy a estar ahí pegado, porque es más valioso un padre que un manto. Un manto Dios te lo da cuando quiere y como quiere. Pero un padre, ¿cuánto echamos de menos nosotros ahora a Fernando? Y aprovecharlo hasta el final. Era una riqueza más grande. Porque luego Dios siempre honra a los que honran. Entonces, los que mantuvimos honra, heredamos el legado. Tomamos el legado. Y los que ambicionan lo suyo en el reino caen, no se mantiene el pie, no se mantiene en pie el impío en la congregación de los justos. Entonces, ¿me está entendiendo alguien? O sea, lo que te quiero decir es que probablemente Dios me tiene a mí aquí, tan joven como soy, porque no hay otro. Porque le escogí o en un momento determinado manifesté celo o me consagré a su propósito, y entonces dijo el Señor, pues lo voy a usar a este. No tengo problema. No es algo que es tan automático como el niño bonito que Dios te escogió. Porque hay otro Finés, hijo de un tal Elí. ¿O saqué de Ofni Finés? ¿Quién era el sumo sacerdote? Elí. ¿Quiénes eran los sucesores? Ofni y Finés, príncipes. Y estos, ¿qué hicieron con el sacerdocio, con esa honra? La deshonraron completamente. ¿Y qué le dijo el profeta a Elí? ¿Qué le dijo el profeta a Elí? Mira, te lo voy a leer. Porque qué mejor que hablar la palabra. Está en número, está en 1 de Samuel, capítulo 2. Si no me falla la memoria. Vamos, búscalo conmigo. 1 de Samuel, capítulo 2 y verso 27. ¿Está aprendiendo algo joven esta noche? Entonces, 1 Samuel 2, 27. ¿Qué hacían Ofni y Finés? Fornicaban. ¿Sabes con quiénes fornicaban? Con las mujeres santas, las nazareas. Las mujeres que habían hecho votos para Dios. Eso es como un cura sinvergüenza que se aprovecha de las hermanitas más fieles, o un pastor sinvergüenza, que los hay muchos también, que esas hermanas fieles, piadosas de la oración, de la danza, que le tienen en alta estima, usa sus encantos, su autoridad para ganarse el corazón y llevarlas a la fornicación. Y habla, en el Nuevo Testamento, habla de los que se meten en las casas, para robar a las mujercitas. Estos eran Ofni y Finés, honrados con el sacerdocio, pero resulta que estaban haciendo eso, y además, cuando venían con la ofrenda, tomaban lo mejor para ellos. ¿Había una parte consagrada para los sacerdotes? Sí, pero ellos se quedaban con la grosura, con lo mejor para ellos. Dice que eran indignos, hijos de Belial. Ahora, ¿te crees que Dios, porque eran
descendientes de Aarón, levitas, escogidos, el Señor se cruzó de brazos y dejó que hiciesen toda esa clase de males. El Señor empezó a levantarse un nuevo sacerdocio con Samuel y mira qué palabra le habla a Elí. Verso 27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian sean tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre y no habrá anciano en tu casa. Y otro día te cuento la historia de cómo se cumplió esa profecía y de las dos casas. La casa de Abiatar y la casa de Sadoc. ¿Qué casa fue honrada? Las dos casas escogidas, las dos casas de sacerdotes. Y estos sacerdotes, lo que intento que veas es lo siguiente, hermano. Porque a lo mejor tú estás escuchando esto y dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Lo que yo quiero que veas es lo siguiente. Dios tiene planes, pensamientos para ti, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene un propósito de bendición, algo maravilloso para cada uno de vosotros. Pero eso solamente lo va a poder llevar a cabo si tú le escoges a Él, si tú te consagras para Él, si tú le dices no al pecado con celo, si tú marcas una diferencia con todo aquello que es deshonra. Si tú honras a Dios, Dios te honrará a ti. Porque mira aquí el cambio, dice, Dios, yo había dicho que tu casa me serviría para siempre, pero ahora declara el Señor, lejos esté de mí hacer tal cosa. ¿Dios se contradice? ¿Quién se alejó? Lejos esté de mí hacer tal cosa. No fue Dios que se alejó de Elí y de Ofni y Fineés. Ellos mismos se alejaron, tomaron otro camino. Son dos Fineés muy diferentes, hermano. El Fineés del que estamos hablando ahora se consagró a sí mismo. Y sabes algo para terminar que quiero que enseñarte. Algo, son principios del reino de Dios. Mira esto, interesante. Mientras que Aarón estuvo con vida, siempre dice, Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Muere Aarón y entonces tenemos a Fineés y a Eleazar. Entonces dice, Fineés, hijo del sacerdote Eleazar. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque ya Fineés ha sido bendecido con un pacto y dice Dios, tú y tu casa seréis mis sacerdotes para siempre, y Dios lo honra, mientras que Eleazar está todavía vivo, Fineés está en formación y nunca le llama sacerdote. Es más, ¿sabes cómo le llama la Biblia? Capitán, jefe de soldados. Porque lo manda el Señor en varias misiones a pelear contra Madián y lo pone, dice el Señor, wow, ese celo me va a venir bien. Este Fineés es de los que lo tienen claro, de los que no comprometen los principios. Y lo hizo capitán, lo estaba formando, lo hizo un jefe de los soldados. Mira, lo envía a Fineés en Josué capítulo 22. Ven conmigo, estoy terminando como digo, pero es interesante que terminemos la historia de Fineés. Hoy vamos a ser valientes y celosos como Fineés. Josué capítulo 22. Esto es en el versículo 10 cuando hay unas tribus que levantan un altar. Entonces, mira lo que sucede. Dios había dicho que solo había un altar, el de Jerusalén. El altar, bueno, en Silo, en este momento iba a ser el altar en Silo. Más adelante
en Gabaón y después por fin en Jerusalén. Pero Dios dice, no van a tener dos altares donde sacrificar. Ustedes son una sola nación, un solo altar. Pero los que estaban del otro lado del Jordán, se hacen un altar que era una réplica del altar de bronce. Entonces, ¿qué es lo que piensan? Estos se están dividiendo de nosotros. Mira, versículo 10. Josué 22:10, si estás ahí, dame un amén. Y cuando llegaron a la región del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los hijos de Israel oyeron decir, he aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel. 12. Al oír esto, los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Recordad que allí estaba el tabernáculo para subir a pelear contra ellos. 13. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes. Un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. O sea, fíjate, tenemos un problema de división. Tenemos un problema de un altar que Dios no ha mandado. Y entonces, ¿a quién mandan? A poner orden. Oh, a uno que cela, a uno que no iba a tolerar esa división. Entonces, Fineés va al frente, pero todavía, mira cómo se le llama. En la tierra de Galaad, a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar. Pregunta, ¿Fineés era sacerdote? Era sacerdote, pero Dios honra siempre la autoridad. Todavía Fineés está en formación y está bajo el sacerdocio ¿de quién? De su padre. Era uno que sabía andar bajo paternidad. Y así tú quieres que Dios te use de una forma hermosa, tú siempre camina bajo autoridad. Honra a la paternidad. Y bajo ese paraguas, bajo esa cobertura tú vas a estar creciendo. Dios todo lo que tiene para ti te lo va a soltar. Pero no tienes que decir, no, Dios, deja de llamarle al sacerdote Eleazar, que yo también soy sacerdote, soy Fineés. Tontería, titulitis, egotitis. Tú eres un siervo inútil. Amén. Y tú tienes que saber caminar bajo autoridad. Versículo 14. Con él a 10 jefes, 15. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les hablaron. Adivina quién fue el que habló. ¿Quién crees que fue el que habló? Claro, mira cómo habló. Así dice toda la congregación del Señor. ¿Qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? Apartándoos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar y rebelándoos hoy contra el Señor. ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también vosotros os apartéis hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, entonces pasad a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Sabes que necesitamos Fineés hoy en día? Que nos hablemos unos a otros. He descubierto que a veces a los pastores la gente nos pone una cara muy diferente, ¿no? Porque el simple hecho de representar autoridad, hay gente que con nosotros se muestra muy correcta y muy en línea, pero luego me llegan cosas de hermanos que están en rebelión contra la iglesia y contra los pastores, porque les murmuraron.
Gente de aquí les murmuró, gente que tú la ves y te abraza y te saluda con tanto cariño, les murmuró, ay, los pastores no sé qué, y en esta iglesia no sé cuánto, y en esta iglesia lo demás allá. Y le contaminaron entonces al hermano débil, que ahora está indispuesto. Y hace falta finés, que se paren y digan, ¿qué estás haciendo? ¿Tú sabes que lo que estás haciendo es poner tu boca al servicio del diablo? Yo no quiero ser parte de eso. Y entre vosotros los jóvenes, sed valientes. Párate. Si tú sabes que tu hermano está mal o está incitando a algo malo, párate con celo como Finés. Si tú haces eso, Dios te va a recompensar. Aunque parezca que de repente eres radical o mira que vas de santurrón, no voy de nada. Pero tú sabes que lo que tú estás haciendo es meter fuego. El diablo nos puede destruir por tú estar tonteando aquí con cosas que hablando mal, murmurando o queriendo conquistar a las chicas o incitándome a ir a la discoteca o incitándome a ir a la pornografía. No, hermano, no debe ser así. Es que no sabes que estamos metiéndonos en el fuego. Vamos a quemarnos, vamos a destruirnos. Recuerda lo que Dios nos ha hablado. Hermano, no. Y te paras así. Dios toma nota, hermano. Te digo una cosa, Dios toma nota. Y Dios dice, ángeles, apúntenme, que ahí tengo yo un sacerdote fiel. Ahí tengo yo uno que me va a poder servir en este tiempo radical donde necesito gente valiente. Que le diga no al pecado, que tenga celo por mí. A ver, recuérdame los 3 principios. Los que se consagran para Dios, Dios los consagra para sí. Los que escogen a Dios, Dios los escoge a ellos. Los que tienen celo por Dios, Dios los consagra para sí. ¿Tú quieres vivir esto, hermano? Pues prepárate para las cosas que Dios va a hacer pacto de paz, de sacerdocio. Dios va a decir, mi siervo eres tú. Dios te va a soltar planes y pensamientos y ministerios porque Dios está deseando corazones así. Que le tomen en serio a Él. Amén. Vamos a terminar la historia de Finés. Bueno, Finés, si tú sigues leyendo vas a ver que capitanea este momento y todo fue una falsa alarma, era un altar, todo lo contrario, para recordarse que ellos eran de Israel y no pasó nada aquí. Pero vamos al capítulo 24. Capítulo 24, verso 33. Josué 24, 33. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en el collado de su hijo Finehés, que le había sido dado en la región montañosa de Efraín. Ya no le llama sacerdote ni a Eleazar ni a Aarón. Porque ahora, ¿quién es el sacerdote? Finehés. ¿Qué quiere decir, Juan Carlos? Que me tengo que esperar a que se mueran los pastores para la... No. En este tiempo era así, pero Finehés ejerció de sacerdote. Lo que pasa es que Dios no le comenzó a hablar a Josué hasta que se murió Moisés. No le comenzó a hablar a Finehés hasta que murió Eleazar, ni a Eleazar hasta que murió Aarón. Dios honraba al hombre, al varón de su elección. Dios es un Dios de orden. Entiéndelo, Dios es un Dios que respeta lo que Él mismo establece, a no ser que sea infiel como Elí. Y cuando es infiel como Elí, habló por Samuel, por un joven, para vergüenza. Entonces, no tiene que morirse nadie, todos tenemos que servir juntos, pero tenemos que servir en esas relaciones de honra y de lealtad que a Dios le agradan. Entonces, si vas ahora, pasa la página, no, tenemos que irnos a Jueces, capítulo 20. Jueces, capítulo 20 y verso 27. En la guerra contra Benjamín, Jueces 20, 27, donde dice: y consultaron los hijos de Israel al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días.
y Fineés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Ves que no se le llama ya sacerdote a ninguno de los dos? ¿Por qué? Porque él estaba delante de ella para ministrar en aquellos días. Fineés ha llegado a su destino, a ser un sacerdocio fiel, un sacerdote fiel. Y ahora está delante del arca ministrando, como lo hizo Eleazar y lo hizo Aarón. Entonces consultaron diciendo: ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor dijo: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Y el final de la historia es que vemos a Fineés, que ha llegado a ser el sacerdote que está ministrando. Ha crecido, ha estado en diferentes misiones, pero ya ha llegado al destino. Y los hijos de él, el pacto con él, sigue, es un pacto de bendición y de paz que sigue con sus hijos. Pero esa es otra historia, porque ya ahí tenemos que hablar también de las decisiones de unos y otros. Lo importante en esta noche es que tú comprendas tu decisión, tu elección marca tu destino. Una cosa es lo que Dios quiere hacer y otra lo que tú le dejas que haga. ¿Me escucha alguien? Amén. El ejemplo de los ejemplos, Jesús. ¿Sabes que Jesús tuvo que decidir también? ¿Sabes que Jesús nació para ser el Salvador, pero tuvo la tentación del diablo para apartarse del plan determinado? ¿Y qué crees? ¿Que el Padre le impidió al tentador? ¿O le obligó al Hijo? Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado. Él escogió. Mira, con 12 añitos ya escogió. Y le dijo a sus padres: en los negocios de mi Padre yo voy a estar. Antes que honraros a vosotros, que yo me sujeto y yo voy a honraros, quiero decir una cosa: yo voy a estar sujeto a mi Padre y voy a estar en los negocios de mi Padre. Y José y María estaban sorprendidos con aquel muchacho. ¡Aleluya! Y después, su lealtad fue primero para el Padre antes que para nada. Lo puedes ver haciendo el hato de cuerda en el templo y volcando las mesas. Y dijeron: para que se cumpla la escritura, el celo por tu casa me consume. Lo puedes ver en Getsemaní diciendo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se consagró a sí mismo para Dios. Y Dios lo tomó para ser el Salvador nuestro. Estaba destinado, pero Jesús lo escogió también. Y por eso Él venció. Él fue fiel hasta la muerte. Y así vamos a ser también nosotros, en el nombre de Jesús. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Ponte en pie. Y vamos a orar. Padre, tú nos has hablado en esta noche. Oh Padre, aleluya. Gracias por habernos puesto delante el ejemplo de Fineés. Gracias, Padre, por haber producido en nosotros un amor por la santidad. Gracias, Padre, por hablarnos claro acerca de nuestras decisiones, de nuestra elección. Yo te pido que esta sea una iglesia consagrada de jóvenes que viven en santidad, no por temor, no por religiosidad, no por el miedo al qué dirán, sino porque ellos te han amado y te han consagrado la vida. Oh Padre, mira, levanto, Señor, aquí hay apóstoles y profetas y evangelistas y diáconos. Aquí hay empresarios que van a llevar tu luz en el mundo empresarial, creativos que van a llevar, Señor, el evangelio en las artes. Aquí hay, Señor, padres que van a discipular maravillosamente a hijos. Aquí hay maestros de escuela que van a marcar una diferencia en sus alumnos. Aquí hay, Señor, pastores, predicadores. Aquí hay, Señor, personas que tú las vas a poner como consejeros, como asesores. Aquí hay un tremendo potencial que necesita España, que necesita nuestro mundo, que necesita la iglesia y la sociedad. Padre mío, pero yo te pido que nada de eso se pierda. Yo te pido, Señor, que ninguno acabemos
por gracia salvos. Pero ante la triste realidad de que nosotros hemos dejado tu camino por el camino fácil, por el camino de los ídolos. Hoy yo les digo a estos jóvenes, escoged bien a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres o a los dioses que sirven los hombres de estas tierras. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo, Padre, te encomiendo a estos jóvenes. Padre, que esta palabra sea fuego en sus corazones y abracen tu propósito, Dios mío, y puedan decir no al pecado cuando venga la tentación y puedan decirte sí a ti cada día de sus vidas. Porque es algo tan maravilloso lo que tú quieres hacer. Que puedan tener esa expectativa de fe. Dios va a hacer una obra única, original. Dios tiene un destino. Dios va a usarme para su gloria y para bendición de otros. Dios ha hecho algo único. Una obra única. Soy una obra de arte de Dios. Y yo no voy a estropear mi elección, no voy a estropear mi primogenitura viviendo para los placeres. Antes bien me consagro para Dios. Si tú te consagras para Dios, levántale tus manos en este momento y dile: Señor, toma mi vida entera. Dile: Señor, toma mi juventud. Dile: Señor, toma mi mente, mi cuerpo, mi alma. Señor, toma mi futuro. Señor, toma todo lo que soy. Te pertenezco. Señor, gracias. Ahora pide el Espíritu Santo, ven sobre mí, lléname, Espíritu Santo, ayúdame con tu gracia a mantenerme en fidelidad. Hazme valiente como Finés. Aleluya, hazme valiente como mi Maestro Jesús. Hazme valiente como Josué y Caleb. Aunque muchos en mi mundo, en mi generación, se vayan por otro camino, yo quiero seguir tu camino, Señor. Aunque otros te nieguen, yo no te quiero negar a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a llegar al lugar que tú has preparado, donde te voy a servir en madurez, donde voy a reinar para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Gracias. Señor, toda mentira del diablo ahora la rompo. Señor, todo pecado que ha querido enseñorearse ahora, quebrado es en el nombre de Jesús. Señor, no hay nada que pueda oponerse al plan que tú tienes con mi vida y la vida de mis hermanos. Nosotros somos lo único que podemos rechazar, invalidar tu soberana voluntad. Pero nada del diablo tiene poder. No hay agüero, no hay adivino, no hay maldición que vaya a prosperar. Toda trampa en el nombre de Jesús ahora queda desactivada. Para que mis hermanos puedan caminar con seguridad. Gracias, Padre. Gracias. Bendícenos, bendícenos. Ayúdanos a consagrarnos a nosotros mismos. Que nos acordemos de estos días y digamos: wow, yo allí me ordené. Allí la unción me cayó. Allí el Señor me tomó. Allí el Señor vio mi corazón que era por completo entregado. Y comenzó una obra maravillosa. Si lo crees, dale un aplauso. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito sea tu nombre.